Bien, pues bienvenidos a otro episodio de esta serie de entrevistas con expertos en ciberseguridad. Y hoy no es la excepción, que tenemos a un gran experto mexicano, por cierto. Y bueno, es Israel Reyes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, ahorita van a ver un poco el perfil de Israel, y quizá ahorita nos comente un poco su experiencia de cómo llegó hasta donde está actualmente. Pero bueno, en resumen, o quizás no tan en resumen, eh, tiene un MBA en Harvard y ha hecho como muchos estudios en MIT, Stanford. eh, es matemático, así que esperemos muchas palabras de probabilidad y estadística quizá en esta conversación. Y bueno, además de eso es emprendedor, así que ha hecho muchas cosas. Digo, quizá eso resume un poco todas las actividades, pero creo que hay muchas cosas detrás de todo esto. Entonces no sé si quisieras darnos un breve resumen de qué has hecho, un poco tu formación. Y normalmente pregunto cómo llegaste a ciberseguridad, pero dado que has hecho muchas cosas, quizá podemos englobar un poco de todo. Claro, mira Javier, primero que nada estoy muy contento de esta oportunidad de poder compartir no solamente la parte académica, la parte profesional, pero también una oportunidad de compartir la vida personal, porque yo creo que como mexicanos tenemos una gran oportunidad. Tú también eres muy admirable, yo te admiro profundamente, Muchas gracias. este, como doctor, como profesor, como investigador, también en un país que está muy lejos de donde naciste. Y creo que de alguna manera somos esa generación que de alguna manera debe de causar conciencia entre las nuevas generaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo fui el primero de la generación de educarme en una universidad en Estados Unidos. Mi padre no tenía educación, era analfabeta. Mi mamá tampoco tenía educación, no tenían la primaria terminada. Entonces yo pertenezco a esa primera generación donde valoramos el estudio y donde Mm, gracias a ese estudio pues nos permitió llegar a lugares extraordinarios. En mi vida profesional pude trabajar un año en China, muchos años en Estados Unidos, también en Europa 2 años, en Australia, Nueva Zelanda, trabajando en proyectos de gobierno, en proyectos del sector privado, como en el financiero, energético, minero, oil and gas, etcétera. Pero todo fue por la educación, por la buena educación. Lo que no saben mucho es cómo yo inicié mi educación. mm, Bueno, yo nací en Ciudad de México, mi familia era de Michoacán y de Jalisco, y nací en los 70s con recursos económicos muy limitados, mm, debido a que, pues, como te digo, mis padres no tenían esa educación avanzada y eran simplemente obreros. Mi papá mm, trabajaba en la Merced, mi mamá también trabajaba en la Merced y bueno, nací yo, nació mi hermano. Después mi mamá tuvo un reto, quizás el reto más grande de su vida, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. mm, Y debido a la dura situación familiar, personal, pues mi mamá tuvo que encomendarnos con unas tías. A mí me llevaron a un convento allá en Actopan, Hidalgo, a mi hermano lo llevaron a un convento en Yecapistla. Y ahí yo empecé a estudiar la primaria en ese convento y descubrí ahí mi pasión por los números, por la matemática. Yo recuerdo que pues de 6 años, 7 años, pues ves nomás aritmética, sumar y mm, restar. Pero yo tuve la suerte la suerte de encontrar un libro de Baldor, porque yo mm, vivía en el convento, porque no tenía familia y el convento trataba de acomodarme con diferentes familias. Y cuando encontré ese libro de Baldor, que era de álgebra, pero yo no sabía que era álgebra, mm, se me hizo algo muy enigmático, porque tenía símbolos, letras, mm, números, y como que en primer año de primaria te enseñan a escribir A, B, C, D, las vocales, las consonantes, los números del 1 al 9, del 1 al 10, pero ver así combinación
entre X, Y y números y símbolos que en ese momento no sabía que era alfa, gamma, beta, epsilon, ¿no? No lo sabía, pero se me hacía un idioma fascinante, o sea, era como un mm, idioma secreto. Yo siento que me enamoré de ese libro y empecé a tratar de entender qué era, qué decía. Yo veía las ecuaciones. Y eso me dio una habilidad, pues sí, una habilidad por adelantado en comparado a mis compañeros, mm, porque pues nadie veía un libro de álgebra. Entonces yo me empecé a autoenseñar eso. Trataba de entender el ejemplo, seguir el ejemplo y ver qué pasaba y podría copiar las ecuaciones y las soluciones que ya estaban ahí, las copiaba, etcétera. Obviamente, pues hay una larga, larga historia entre eso y la universidad y la preparatoria, pero para resumir, mm, después de mucha adversidad, terminé en la vocacional 4 y hay un mm, profesor que se llamaba Antonio Piñeiro, él descubrió, pues, que tenía talento. Me dijo: "Oye, Israel, tienes mucho talento en matemáticas. Yo creo que deberías de ir a una universidad en Estados Unidos, pedir una beca, ir a la embajada, porque yo siento que si te quedas en México, por la situación por la que atraviesas, pues no vas a llegar a ningún lado". Porque sí, mm, efectivamente, era una situación difícil. Yo me acuerdo que la primera vez cuando él me descubrió y yo lo descubrí a él, y que es un profesor que sinceramente yo te podría decir que yo le debo quién soy, obviamente a mis padres, pero obviamente a él, porque él me dio mm, ese consejo. Nadie me lo había dicho. Yo nunca hubiera llegado a Estados Unidos, no pudieras estar aquí, si mm, él no me hubiera dicho lo que me dijo. Pero ¿cómo lo conocí yo? En una clase de geometría analítica, que es la que llevamos en el tercer semestre de la vocacional, porque el primer semestre es álgebra, el segundo es trigonometría y el tercer semestre es geometría analítica. Yo recuerdo muy claramente que él en la clase dijo: "A ver, zoquetes, haraganes, ¿quién me puede dar la ecuación entre dos puntos, entre un punto A y un punto B?". Y él era un buen maestro, muy exigente. Él era de Oaxaca, era chaparrito, llegó a ser director de la Chrysler y daba clases mm, por amor, por amor. Tengo entendido, y lo que recuerdo es que era ingeniero mecánico, pero era muy bueno en la mm, matemática. Y nos comentaba que él había estado desde la prevocacional, vocacional y superior. mm, Entonces yo en esa ocasión alcé mi mano y me dijo: "Dime". Y yo le dije: "No, es que yo necesito dibujar, necesito ponerlo en el pizarrón". Entonces, mm, me recuerdo que él de una manera, como en esos tiempos eran los profesores así sarcásticos, pero tú mm, sabes, como amor apache, dijo: "No, a ver qué quiere hacer este zoquete. A ver, aquí está eran gises los que había en ese tiempo, mm, y era un pizarrón verde y había que subir la tarima, ¿no? Donde estaba. Yo me acuerdo que me mm, dio lo tomé y puse mm, una bolita aquí y una bolita acá, y después puse el eje cartesiano, el eje este está a una distancia X, este punto está a una distancia X más el espacio, que puede ser H, y por lo mm, tanto, esta es una coordenada Y, pues que es Y1, este es Y2, este es X1 y este es X2. Y si yo utilizo la creatividad, pues aquí hay un triángulo, porque conecto este mm, punto con este punto, hago esto, aquí hay un cateto adyacente, un cateto opuesto, y Pitágoras dice que el cuadrado de esto es igual a la suma de estos cuadrados. Por lo mm, tanto, fórmula de la distancia es igual a d al cuadrado, igual a x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Y si le quito la raíz cuadrada, pues es la raíz cuadrada de igual a raíz cuadrada de mm, esto. Y se quedó mm, sorprendido. Entonces me mm, dijo: "Wow". Me dijo: "A ver, te dice, ¿y qué puedes hacer con esa ecuación?". Y yo le dije: mm, "Con esto, no solamente puedo saber cuál es la distancia, pero si yo muevo esto al punto de origen, puedo sacar la ecuación del círculo, porque la mm, ecuación del círculo es x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, y r cuadrada es la distancia al cuadrado. mm, Pero si ya mis coordenadas es 0,0, ya no tengo x2 menos x1, ni y2 menos y1, ya tengo x cuadrado más y mm, cuadrada igual a r cuadrado". Dice: "Wow". Él genuinamente se quedó mm, impresionado con eso. Obviamente,
me gustaba mucho la matemática, me gustaba mm, mucho el álgebra, ya lo había dominado muy bien el álgebra, mm, la trigonometría también, el dibujo me gustaba mucho, entonces geometría analítica para mí era lo mejor, lo que mm, me encanta. Seguimos ahí en contacto con el profesor de geometría analítica. Fui a a la embajada de Estados Unidos, que no pensaba mm, ir, pero fui. Presenté un examen de habilidades mm, y me aceptó la Louisiana State University, pero como era menor de edad y no hablaba inglés, porque el examen mm, que me dieron era pura matemática y eso todos entendemos. Ya en ese momento ya entiendes gamma, delta, sigma, x cuadrada, bla, bla, mm, bla. Entonces no necesitaba el inglés y no presenté el inglés, o sea, el examen de inglés, era un examen de aptitudes en matemáticas. Entonces mm, Louisiana State University me aceptó, pero no hablaba inglés y tenía que sacar mi visa y tenía que hacer el TOEFL. mm, Entonces a mí se me hizo muy fácil preguntar quiénes de mis familiares estaban en Estados Unidos para irme, mm, pero de una manera no convencional, porque era muy humilde, no mm, tenía dinero para un boleto de avión ni pasaporte. Entonces me fui, como muchos, de indocumentado. mm, Entonces crucé el desierto, me deportaron, volví a cruzar el río y mm, finalmente llegué a la Universidad de Colorado. Entonces, recuerdo que cuando íbamos cruzando el desierto, los demás paisanos me preguntaban que a qué iba, porque son mm, conversaciones que las personas tienen cuando van cruzando, porque mm, caminas toda la noche. El desierto, toda la noche vas caminando, te juntas con un grupo, después te separas. Yo me crucé con otro joven que era mayor mm, que yo, que se llamaba Epifanio Pérez, pero yo les decía, yo vengo a estudiar. Y decían, ¿qué vas a estudiar? mm, Matemáticas. Y me veían bien raro, porque decía, ay, mm, no, ya perdió mi cabeza. Pero ¿para mm, qué te cruzas? O sea, no es necesario venir a Estados Unidos a estudiar matemáticas. Allá en mm, México estudiar, porque todos iban con la idea de trabajar en el campo, trabajar en restaurantes, en construcción, ahorrar dinero y regresar a mm, México. Pero yo estaba obsesionado con estudiar en una universidad de Estados Unidos porque pues, yo pensé que, y me lo había dicho mi maestro, que iba a ser lo mm, mejor y que muy bien. Entonces yo llegué después de 30 días de cruzar todo para poder llegar de manera indocumentada a Colorado, donde tenía primos. mm, El otro día de que llegué fue a la Universidad de Colorado y les pedí que si podía ingresar. Obviamente hablaba muy mm, mal inglés. Me negaron el acceso porque pues, era indocumentado, no era mm, ciudadano, no tenía la high school terminada. mm, Y me dijeron que no. Entonces, lo que yo hice de una manera muy, mucha inocencia, dirían ahorita, very, very naive, mm, muy inocente, lo que hice, dije, está bien, me mm, voy a meter a las clases de oyente. Voy a empezar de oyente en la universidad y ya cuando sepa el inglés, me voy a ir a Louisiana State University y ya voy a mm, llegar y a necesitar pagar lo que me pedían de dinero. Entonces, hice 2 cosas, que por cierto, ahí fue mi primer encounter with the Japanese culture, uf, porque cuando empecé ahí, en ese tiempo en las universidades, pues, no te pedían credencial, no había tú llegabas y te sentabas, y las universidades en Estados Unidos, pues, son auditorios grandes, entran mm, 40, 50, 70 personas, nadie ujú, revisa quién va, quién no va. Entonces, yo hice 2 cosas, me metí a las clases de inglés y a las clases de mm, matemáticas, porque al mm, final del día matemáticas me había llevado ahí, quería aprender el lingo matemático. mm, Entonces, ahí conocí a los japoneses, al grupo de los japoneses, que eran muy estudiosos, y con ellos me empecé a juntar para practicar mi inglés. Ahí conocí a Mamiko Noriko, conocí a mm, mm, Hiroshi Nagasaki, sí, a Hiroshi Nagasaki, algo así. Hiroshi es su mm, nombre, que tus matemáticas conmigo, ahí en la mm, universidad. Entonces, me hice muy buen amigo ahí de los japoneses, eran muy amables. Y todo iba bien, hasta que me descubrieron que no era estudiante, o mm, sea, el de oh, administración se dio cuenta, pero ujujú, yo para ese tiempo yo ya era voluntario en el laboratorio de matemáticas, era voluntario, mm, no aceptaba pagos porque no tenía documentos. mm, Entonces, sí, se molestó conmigo porque me reconoció, me dijo: "Oye, pero yo te conozco y tú habías venido aquí y no te mm, di el acceso. ¿Quién te aceptó? mm, Porque yo soy el único que te puedo aceptar y tú no tienes el high school, no eres de aquí, es mm, terrible".
tomando clases. Pero después yo le expliqué mi historia, yo le dije que yo quería ser alguien en ujú, la vida. Yo sí soy indocumentado, ujú, no vivo con mi familia, tengo 17 años, y ujú, quiero ser alguien, quiero estudiar. Y la universidad, la Louisiana State University, me aceptó, pero no tengo el mm, dinero para el TOEFL, no tengo el dinero para hacer el enrollment. Entonces, pues tengo que mm, estudiar y después ya me voy. Y yo dije, pues me voy a ir a Luisiana. Pero después de que mm, escuchó mi historia, me dijo, voy a mm, preguntar en el laboratorio de matemáticas para ver cuál es tu desempeño. Entonces, mm, entonces cuando él preguntó, le dijeron que sí, que efectivamente era voluntario de matemáticas, porque mm, también había conseguido el trabajo de ser el janitor en la universidad. Entonces, de noche era mm, janitor y de mm, día era voluntario mm, de matemáticas, me iba a mis clases, o sea, vivía en la universidad literal, o sea, rentaba en un basement, rentaba un mm, cuarto, estaba a lo mejor a 10, 15 minutos de la universidad, mm, caminando. Entonces, entonces mi vida era ir a la universidad, estudiaba en el laboratorio, practicaba cada vez que era tutor, pues daba mm, tutorías en álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral, mm, álgebra lineal. Entonces, me iba desarrollando muy bien en la matemática. Entonces, el director de admisiones, cuando se dio cuenta y le dieron las referencias, decidió mm, aceptarme. Me dijo: "Te voy a aceptar", porque nunca había visto un caso de estos. mm, Entonces, pues, en 40 años que llevo dando clases, es la primera vez que veo un caso así. Te oh, felicito y te voy a dar el acceso. Obviamente, tú tienes que pagar tus clases, porque no puedes pedir mm, ayuda financiera, porque es un delito, porque no tienes mm, papeles, tienes que portarte bien. Entonces, mm, gracias a ese profesor que todavía vive, tengo entendido, Paul Encinias fue el siguiente profesor que me mm, cambió la vida. Después de mm, Antonio Piñeiro, que fue el primero en México, eso es mm, Paul Encinias, ¿no? Que era nativo indio de Estados Unidos, mm, por eso su nombre es Encinias. mm, Este, pues sí, Antonio Piñeiro, Piñeiro es un apellido portugués, ajá, pero era mexicano, él era de Oaxaca. Entonces, mm, qué afortunado fui yo en que estas personas cruzaron mi vida, ¿no? Mi mm, camino se cruzó con. Entonces, ahí empecé a estudiar en la Universidad de Colorado. mm, Después me gustó mucho la matemática, las ciencias de la computación y la economía. Hice mi mm, minor en economics y minor en computer science en mm, Applied Mathematics. Después tuve la fortuna de hacer un software de mm, modelos matemáticos que lo terminó utilizando el FBI para Financial Intelligence, para inteligencia oh, financiera. mm, Cuando trabajé en American Express haciendo la configuración de los Cisco routers, que en ese tiempo se mm, configuraba con X.25 y con mm, COBOL. Entonces, ahí es como empezó mi journey o mm, mi travesía mm, en ciberseguridad. Cuando hice ese software que lo que hacía era recabar los syslogs, mm, tenía una regresión lineal y a través de esa regresión lineal podía yo normalizar el tráfico durante 2 sigmas o 3 sigmas, que es el 95.5%, mm, y con eso agarraba la regresión lineal y con eso podía mm, predecir, en base al tráfico, cuáles eran las probabilidades de que ese dispositivo router se cayera, porque los mm, buffers, se hacía el overflow. mm, Entonces, la idea del software que hice fue para predecir, mm, para tener predictibilidad de cuándo esos ruteadores iban a dejar de servir o pararse. mm, Pero lo que encontró uno de mis managers es de que el tráfico normal no mm, era el interés, era el tráfico anormal, porque cuando tú hablas un router conectado a un IBM mainframe, mm, todo lo que pasa por ahí, pues, dinero, son mm, cifras que representan transacciones financieras. Entonces me dijo, si tú me puedes dar el tráfico anormal, el mm, comportamiento anormal de este dispositivo, eso es interesante para el law enforcement, porque mm, puede ser money laundering. mm, Entonces,
Eso fue lo primero que hice como caso de éxito, mm, y eso me llevó a trabajar a IBM, me llevó a mm, trabajar a las agencias de investigación, a áreas de inteligencia. Estuve mm, trabajando en el batallón de señales de los 5 ojos, el Signals, Battalion, porque mm, después me especialicé en Stanford University mm, en Elliptic Curve Cryptography, ¿no? La mm, criptografía de Elliptic, que es mm, mucho mejor que la de RSA, porque RSA está basada en 2 números primos, se mm, calculan P times N equal Q, pero al mm, final del día, números, si esos prime numbers are very big, mm, necesitas a lot of CPU. Pero mm, cuando tú usas elliptical cryptography es mucho más corta, mucho más concisa, entonces tu CPU no es tan de alto consumo. Entonces, cuando tú mm, calculas package y metes la encripción, la entropía, pues no es tan grande como cuando metes el RSA. El RSA te da una entropía muy, muy grande, mm, mientras el ACC te da una entropía más pequeña, lo cual es más eficiente para la comunicación, más rápido, y eso lo utilizaba en el Departamento de Defensa. mm, Estuve Tuve en el 2005, tuve el privilegio de empezar a trabajar en los primeros drones autónomos que eran en ese tiempo era top mm, secret. mm, Entonces, empezó mi, pues sí, ya mi consolidar el área. En ese tiempo no hablábamos de ciberseguridad, pero hablábamos de inteligencia de señales, signals mm, intelligence, hablábamos de signals analysis, inclusive mm, hablábamos de image intelligence, pero no como tal era ciberseguridad. mm, Ya después, participando en otros proyectos de gobierno, de áreas financieras, pues ya era más ciberseguridad, ¿no? Que era porque mm, ya empezábamos a hablar del electronic warfare, ¿no? De mm, cómo se podían siempre pensábamos en cómo hay que comunicarnos de una manera segura para mantener la confidencialidad de los sistemas, la integridad mm, de los sistemas y la disponibilidad de los sistemas, pero también pensábamos en el Black Swan, ¿no? En el worst case mm, scenario, cómo podemos inhibir una señal, cómo podemos denial of service mm, a un counter. Tú sabes, como mm, counterintelligence and counterattacks. Y mm, bueno, eso me llevó a estar en un área fascinante que fue la ciberseguridad, el análisis de los mm, datos, análisis de señales. Ahorita actualmente pues soy invitado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, como mm, guest lecturer. mm, Y también para mí es un orgullo porque cuando crucé el desierto nunca imaginé que no solamente iba a llegar a estudiar en las universidades mm, prestigiosas, pero que ahora ya soy parte de poder enseñar y transmitir mi conocimiento desde el MIT mm, que ni siquiera lo soñaba, estaba tan lejos de mm, mi radar, que lo soñaba. Entonces, hoy en día que me inviten a dar una clase en base al mm, mérito, porque tú lo sabes, ahí no hay favores, hay mm, méritos. Pues como mexicano me da mucho orgullo, me siento humble, me siento blessed. mm, I feel very thankful, ¿no? For mm, such opportunity, porque todo empezó con un sueño muy, muy abstracto, algo completamente que era imposible. O sea, si mm, alguien me hubiera predecido eso cuando yo decidí cruzar la frontera, mm, era imposible. Las probabilidades de mm, éxito eran 0.0001%. mm, Entonces, de ahí es de donde yo digo, solamente aquel que piensa lo inimaginable mm, alcanza lo inimaginable, ¿no? mm, Porque o sea, no, cuando tú ves, cuando yo cuento esta historia, cuando yo comparto esta historia de mi vida real y luego lo veo de afuera, imagínate un niño de mm, 17 años cruzando la frontera con un sueño de estudiar matemáticas en una universidad en Estados Unidos, en la que fuese, no había ahí un mm, parámetro de Harvard, MIT, Oxford, o sea, mm, simplemente la que fuera, ¿no? mm, Pero imagínate llegar ahí, después estar hoy en día en el MIT, pues para mí fue algo sumamente gratificante, pero también me da una gran responsabilidad de compartir esta historia con mm. los jóvenes.
de que todo es posible. A lo mejor tú también nunca te imaginaste estar en Japón, ujú, contribuir con tu conocimiento en Asia, a miles de kilómetros lejos de mm, donde nacimos. ujú, Entonces, creo que por eso es importante nunca olvidar de dónde venimos, ajá, mm, nunca negar el origen, compartir el éxito, compartir la trayectoria, porque a mi edad, o sea, a mi edad yo quiero ver más personas así. Cuando yo ya mm, tengo 80 años, simplemente quiero cruzar mis brazos y lo que a lo mejor mm, hubiera hecho Piñeiro, ¿no? Que para mí es algo fuerte y difícil, porque nunca le pude dar gracias a quien mm, dio la vida. Cuando lo busqué ya no vivía. mm, Entonces, como la mayoría de los héroes, ¿no? Se van ujujú, sin saber el impacto positivo que crearon en una vida. mm, Pero si yo pudiese tener la oportunidad de ver jóvenes que trascienden, ¿no? Que vienen de la cultura del esfuerzo, que venimos de esas limitaciones, pero que somos íntegros en lo que queremos, ¿no? mm, Con el respeto y con lo que Dios nos da, yo creo que eso es lo más importante. Y mm, yo creo que lejos del éxito de donde trabajé, de donde estuve, mm, para mí, el éxito fundamental está precisamente ahí. Si tú me mm, preguntaras hoy cuál es el momento que te ha dado más felicidad, o sea, tu momento que tú dices, este es mi momento de la vida. No mm, es cuando estuve en Europa, no es cuando estuve en el Departamento de Defensa, no es cuando estuve en Australia. O sea, todo eso es grandioso y es bueno, pero ¿sabes cuál mm, es ese momento? Es mm, cuando crucé el desierto, mm, porque ese momento fue el que es como en la teoría de caos. Puedes empezar en mm, X delta, muy pequeñito, mm, pero el outcome es completamente diferente. mm, Que si empiezas acá o si empiezas acá. Ese fue el momento que para mí hoy en día es el momento que recuerdo y que cuando lo mm, recuerdo hasta me enchina la piel. mm, El momento, no de nostalgia, pero del cambio, de que realmente ese fue el éxito. Y cuando mm, cuando lo veo es, ¿qué fue? Determinación, visión, mm, persistencia, porque todos mm, decían: "Es que estás loco, ¿a qué mm, cruzas?". O sea, todos decían: "No te van a aceptar las universidades, no eres mm, ciudadano, no eres residente, no hablas inglés, no tienes high school". mm, ¿Sabes? Tenían toda la razón, mm, tenían absolutamente la razón. Pero yo tenía un drive más mm, importante y más meaningful que mm, eso. Y es cuando tú dices que es cuando de veras tu intención pesa más mm, que la adversidad. Porque cuando tú haces la sumatoria de la adversidad, mm, minus esto, la probabilidad que era 0.0001, ujujú, ¿correcto? Tienes 6 sigmas, mm, pero eso demuestra que cuando uno quiere, se puede. mm, Pero para eso hay que ser íntegro, 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 íntegro. mm, O sea, como el hierro, no doblarse. O sea, bueno, doblarse, pero no romperse. ujú, Ser íntegro. Ese es el momento mm, que yo considero de éxito. No es cuando me dieron la noticia de: "Oye, tu software lo va a utilizar el FBI". Es mm, bonito, se siente agradable, te ujujú, sientes accomplished, pero mm, no, para mí el éxito no fue en el MIT, fue en el desierto. mm, wow. Qué interesante. Creo que hay bastantes cosas que quisiera resaltar aquí. Y bueno, quizá no voy a hacerlo, digamos, para todo lo que se me viene a la cabeza, porque sin duda tu historia es bastante eh, de alto impacto y creo que no solo, digo, yo cuando conocí la historia que ahora nos cuentas, eh, probablemente fue hace más de 10 años, quizá, en el Politécnico. Bueno, quizá para los que no saben en contexto, nosotros nos conocimos en algún evento en SCOM, creo que
una feria de reclutamiento o algo así. Y allí también estaba Lenin, que tenemos un contacto en común, que también ya lo entrevisté aquí en este canal. Sí, buen Y amigo, sí, y la verdad es que algo que mencionas y que quisiera resaltar también es que yo en ese momento era estudiante y estaba recién saliendo de la universidad y entonces yo veía mucha gente haciendo muchas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, veía algunas personas que habían ganado premios, por ejemplo, de matemáticas en China y que habían ido a estudiar a China y se habían ido a Europa y en ese tiempo también nos conocimos y cuando vi también esa trayectoria dije, wow, güey, o sea, qué impresión que hay mucha gente mexicana que a veces tenemos la idea de que tenemos que ser ricos y muy inteligentes y tener una red perfecta de contactos para poder salir adelante o poder lograr lo que creemos que es impensable. Y cuando conocemos historias como la tuya, a veces es de mucha motivación, al menos para mí lo fue en ese momento recién graduado, en donde decía, oh, yo quisiera irme al extranjero y ser como ellos, ¿no? Y estudiar en una universidad prestigiosa y de alguna manera más que ver números, porque a veces en las conferencias sí vemos como resultados de trabajo y es también muy impactante y a veces también es parte de la motivación, pero creo que ver que alguien lo ha logrado, que a lo mejor no tenía una base tan fuerte como algunas otras personas, que a lo mejor sus padres son doctores y que han viajado mucho y a lo mejor tienen menos problemas que otros, conocer que gente que es, digamos, más normal o somos del promedio quizá, ha logrado cosas de alto impacto. Y digo, quería compartir esto porque también parte de mi formación sin duda fue conocer tu historia y saber lo que habías hecho y decir, ah, yo algún día quiero también salir del país, estar en alguna universidad prestigiosa, incluso hablar inglés, porque en ese momento mi inglés no era tan bueno. Y digo, al final es una motivación para todos. Espero que también esto llegue a mucha gente, en particular joven, que ahora a lo mejor está en donde yo estuve en algún momento, a lo mejor donde tú estuviste a tus 16 17 años y que diga, oh, esto es lo que necesitaba para animarme a dar el paso. Y incluso cuando dices, ¿no? Todos creen, o más bien, no es que todos lo crean, pero en realidad todo está en tu contra, ¿no? No idioma, no dinero, no contactos, no nada. Y ver que alguien lo ha hecho creo que es muy motivante para muchas personas. Y digo, gracias por compartir a detalle toda esta experiencia. Y digo, la verdad es que hay muchas cosas que en las que quisiera profundizar, pero quizá no nos va a dar tanto tiempo. Pero bueno, pasando, por ejemplo, un poco más, ya una vez que has tenido todo este, le llamaré éxito, pero en realidad son todos estos proyectos y experiencias y escalar nivel a nivel y conocer más gente, ¿cómo decides crear un- una empresa propia, un proyecto propio? ¿Cómo surgen las ideas? Eh, ¿Cuál es tu visión? Porque digo, ahora que compartes tu historia, creo que tu visión no es simplemente hacer dinero o conocer un cierto tipo de personas, sino va más allá de digamos, lo material. Sí, sí, mira, efectivamente, yo creo que muchas de las cosas viene como de la como digamos, así como una palabra tiene su Mm, etimología, también mm, nosotros como personas tenemos nuestras raíces. Entonces, creo que a mí me ayudó mucho el que desde muy temprana edad tenía que ser independiente y generar mis propios recursos. Desde mm, niño vendía naranjas, vendía dulces, mm, tenía que vender cosas. Entonces, obviamente también por estar limitado en Estados Unidos por la situación legal, porque no tenía un trabajo, tenía yo que mm, vender mis servicios profesionales. Entonces, me mm, acuerdo que antes de hacer el software para el FBI, bueno, que finalmente lo usó el FBI, yo hice un software en ese tiempo en C++, ni mm, siquiera en C++, era C++. Y ese software era un sistema de hacer el cálculo del payroll. Entonces, era un mm, sistema muy simple,
Entonces yo calculaba, se los vendía a los negocios de latinos porque a ellos se mm, les dificultaba calcular lo que tiene que pagarse de impuestos, de IRS, de Medicare. Entonces, lo que yo hice, ya en ese tiempo había computadoras básicas, pero ujú, en MS-2 les puse el executable, el compiler de esto que era Visual Basic, es más, no era ni si, era Visual Basic. ya, Entonces ponían las horas, el pago por hora y automáticamente calculaba el Medicare, el IRD. mm, Ellos nomás tenían que hacer el cheque, ¿no? Y mm, firmarlo, pero ya las prestaciones ya estaban ahí, que son por puros porcentajes. Entonces siempre estaba yo continuamente innovando en qué servicios podía yo vender mm, para poder pagar mis estudios en Estados Unidos, porque no podía trabajar, porque no tenía documentos y no quería mm, trabajar como monitor en todo el resto de mi vida, ¿no? Para pagar mis mm, estudios. Entonces, realmente me fue muy bien económicamente con ese software, con otro software que también hice, que lo hacía para una firma de arquitectos cuando no existía el high speed internet. mm, Contrataba el T1, el E1 y hacía segmentación de red para los departamentos de lujo cuando era puro dial-up. mm, Entonces, económicamente sí me fue muy bien porque siempre fui independiente. Entonces veía la oportunidad y creaba una solución y le iba posicionando. Obviamente ya después, cuando ya trabajé para law enforcement, para el Departamento de Defensa, pues los salarios eran muy buenos. Entonces ya no necesitaba yo tratar de inventar algo, crear algo. Entonces mm, ya económicamente me iba muy bien. Entonces, después ya de mi experiencia en el Departamento de Defensa, en todo esto que les comenté, hice otra empresa. Y esa empresa pues también estuvo muy bien, llegó a unos buenos números y después pues ya la vendí, me retiré, me dio una buena flexibilidad y libertad financiera a nivel personal. Pero cuando tú ya eres así, pues ya ahorita ya estoy en otros proyectos, estoy en otras cosas y sí, no es tanto, y el objetivo no es el dinero, pero es de crear algo que agregue mm, valor a ejecutivos, que agregue valor a empresas, porque siempre va a haber retos y siempre se va a requerir de conocimiento para enfrentar esos retos. Acabo de escribir un artículo para El Economista donde hablo de toda esta incertidumbre política, geopolítica, de la bolsa de valores, de la guerra comercial entre las dos potencias, Estados mm, Unidos y China. Entonces, siempre ver el lado positivo y ahorita, pues lo dije en el artículo, hay una necesidad inminente de entender que estamos pasando de una era donde pensábamos en eficiencia y seguridad a una era donde tenemos que pensar en resiliencia y en el manejo del riesgo, porque no se trata de sí, sino de cuándo. Entonces, creo que algo que es muy importante y el consejo para todos ustedes es cómo ser resiliente. Tenemos que estar en continuo aprendizaje, porque lo que yo aprendí en la carrera, si no hubiera desarrollado otras habilidades, estuviera desempleado. Ujú. Porque mm, ya lo que yo hacía en el departamento de defensa, lo que yo hacía con los Cisco routers ya es obsoleto, ya no hay demanda de ese conocimiento, hay demanda de conocimiento más especializado. Entonces, ya ahorita estoy asesorando a ejecutivos a nivel global. Estuve en India haciendo una visita a una planta de Bimbo, haciendo análisis de inteligencia para inteligencia de negocios, valga mm, la redundancia. Entonces, sí, o sea, aquí la idea es siempre mantenerse en una educación continua porque es saludable estar al día mentalmente, mm, es saludable también mantener el equilibrio entre la familia y nuestros deberes, porque si nosotros le damos todo al trabajo o a estudiar y descuidas tus necesidades básicas, familiares, psicológicas, vamos a experimentar un burnout. Y al final del día, de nada te sirve tener mucho dinero si no tienes salud, si no tienes familia, si no tienes seres queridos. Ese no mm, es el objetivo. El objetivo como ser humano
está en nuestra naturaleza y nuestra genética, es ser parte de una sociedad, es contribuir a la sociedad, es ser aceptado por la sociedad, es tener nuestros seres queridos al lado, porque todo en mm, la vida es un momento efímero. Así como el invierno se acaba, el verano se acaba, la vida se acaba. Y lo único que dejamos es nuestro legado. Yo hoy ya veo y pienso en cómo quiero que me recuerden las gentes, porque estoy consciente que no somos eternos. mm, Entonces, ¿cómo quiero que a lo mejor Antonio Piñeiro también lo llegó a decir, cómo yo quiero que me recuerden? Antonio Piñeiro murió ya hace muchos años, pero él sigue vivo en mí. Él mm, él es mi arquitecto, obviamente parte de todo el universo, pero él es el quien yo estoy aquí, ese fue su legado en mí. Entonces, no mm, me da pena decirlo, yo soy quien soy, se lo debo a él, ¿correcto? Y también a Paul Encinias. mm, Entonces, en algún momento también yo quiero que la gente me recuerde como, bueno, por Israel estuve aquí, le ayudé a un joven que tienes que entrevistarlo, ya hoy también egresado del TEC de Monterrey, de la beca Líderes mm, del Mañana, Alejandro Soriano, muy inteligente. Él también lo conocí en una conferencia, estaba confundido, hoy en día es partner en Deloitte, mm, sumamente exitoso, también de una cultura del esfuerzo. Estuvo becado todo el TEC de Monterrey con la beca más difícil de obtener, que es Líderes del Mañana. mm, Entonces, ese es mi legado. Como ellos son mucho más jóvenes que yo, cuando ellos lleguen a mi edad, seguramente yo ya no voy a estar porque tendría que tener 100 años y matemáticamente hablando, pues sí está fuera del espectrum. No imposible, pero muy baja probabilidad, ¿no? mm, Tomando en consideración que la life expectation es de 80 años. Pero, pero, cuando tú haces algo bueno por alguien más, vas a vivir el resto de tu vida, porque ese es tu legado. mm, Y él lo va a compartir con alguien más. mm, Y eso es en lo que yo me enfoco, eso es lo que yo valoro. Piñeiro no está aquí, pero su legado sí está. mm, Es como el legado también de los Garza, de los que fundaron el TEC de Monterrey. Ellos ya no están aquí, pero está su institución, está su legado, que cambian mm, las vidas para bien. Y eso creo que es importante entenderlo y hacerlo. El éxito se tiene mm. que compartir. Sí, y en ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva sobre, por ejemplo, la mentoría? Que es un tema que toco mucho en estas entrevistas. Digo, en el pasado tuviste muchos mentores y muchas personas que impactaron en tu futuro. Actualmente nos compartes cuál es tu visión sobre esas personas y el agradecimiento digamos, muchas acciones, incluyendo palabras. Eh, en este momento de tu vida, ¿cuál es tu perspectiva sobre la mentoría? Veo que publicas muchos artículos, ayudas a empresas, das conferencias, sales en televisión. La verdad es que eres figura pública. A lo mejor en México, no sé qué tanto en México, yo he visto más en Estados Unidos, más en el extranjero. eh, pero digo, ¿cuál es tu visión? Porque obviamente no creo que tengas tampoco tiempo de estar como mentoreando a alguien como one on one. Ajá, perdón. Exacto. Pero fíjate que es una muy buena pregunta, porque sí me Ujú. trato de dar mi tiempo para la Mm, mentoría. Porque, mm, número uno, porque es una manera de agradecer al universo. O sea, mm, yo creo en esto, yo creo que el universo pone sus semillas en los lugares que probabilísticamente van a tener más éxito de ser fértiles. El mm, universo no pone una semilla en un desierto. El mm, universo, el aire, el viento, el agua, todo se une para llevar esa semilla a donde hay más probabilidades de que va a ser fértil. Es una mm, es una ley de la naturaleza y del universo, ¿ok? mm, Entonces, cuando el universo te da a ti un talento, es porque el universo sabe que tú tienes una alta probabilidad de compartir ese talento con otras personas. Nos convertimos en una semilla. ujú, Ujú. mm, Entonces, sí, trato de darme mis tiempos, porque es ujú, importante compartir el conocimiento, compartir la enseñanza, tener tus discípulos, que la palabra discípulo me encanta. La mm, palabra discípulo viene de la palabra disciplina. mm, Entonces,
Entonces, cuando tú tienes un discípulo o un mm, mentee, cuando tú eres mentor, tú le estás pasando una receta y él tiene que aplicar esa receta con disciplina, por eso se llama discípulo. Ujú. mm, Entonces, es parte, así como me gusta hacer ejercicio, me gusta invertir tiempo con mi hijo, educar a mi hijo, invertir tiempo con mi esposa, también mm, para mí es importante no seleccionar a muchos porque es imposible, no es sostenible, pero jóvenes que tienen las ganas, que tienen el deseo. Totalmente, estoy siempre abierto a ellos. Si les contesto por WhatsApp y les mando artículos y luego me mm, piden reuniones, con mucho gusto les digo, pues esto, y al final del día es una opinión. Ellos tienen que tener su propio albedrío para decir mm, qué aplican, qué no aplican. Pero es mm, importante, es parte del círculo, es parte del círculo, porque mm, y luego ellos mismos me presentan a personas que son interesantes y que me sirve para mis negocios. mm, Es un círculo virtuoso. Luego tú mm, piensas, o sea, le ayudas a alguien y pasa pero mantienes esa conexión. Y, por mm, ejemplo, este Alejandro me presentó con los dueños de unas armadoras en el norte de México. Entonces, mm, creas un medio ambiente de éxito. Entonces, es importante darse el tiempo de una manera sostenible, o sea, dentro de los parámetros, ¿no? O sea, a lo mm, mejor una vez a la semana o una vez al mes. Hay jóvenes que son muy autosuficientes y hay veces que nomás me hablan una vez al mes, pero mm, les doy esos consejos, y luego me dicen: "Oye, muchas gracias, es fue un buen consejo", porque mm, eso hace la diferencia. Es mm, importante, es importante, Javier. mm. Ya, qué interesante. Y digo, después de estas mentorías y toda la red que has creado, eh, no sé, en tu experiencia, quizá una o dos cosas o situaciones que te hayan impactado o sorprendido en cualquier Mm. manera, tanto en que fue un muy buen contacto, una idea muy de alto impacto o incluso colaboración de alto impacto, yo qué sé, algo que en tu mente digas, esto no lo voy a olvidar y que fue resultado de ese networking que se fue dando. Sí, absolutamente. Bueno, el haber conocido a mi esposa fue por una Mm, una situación ahí. Ella estaba en la Universidad de Harvard, yo estaba en el mm, MIT, y fue a través mm, de un amigo en común. Entonces, pues claro, fue algo muy bueno, pero también así mm, tengo muchas anécdotas de personas que me han ayudado mucho y me siguen ayudando, y es como te digo, un ciclo de reciprocidad. O sea, es que la verdad, cuando tú estás abierto a dar, es mm, cuando las cosas te llegan. Cuando tú mm, no hay veces que antes de recibir, tú tienes mm, que dar un no es algo tangible, no tienes que dar computadora, no tienes que dar dinero, mm, simplemente el tiempo es más valorado que el dinero. mm, El tú que le des el tiempo a alguien es muy bueno, ¿ok? mm, Obviamente se lo das a quien tenga un potencial, quien mm, te pida esa ayuda. Pero cuando tú das ese intangible, las cosas las cosas te llegan. Hay veces que de veras, tú das y recibes 2 o 3 veces más de lo que diste. mm, A mí me he presentado con ejecutivos que les he dado pláticas y que me han pagado económicamente muy bien por algo que ni siquiera imaginaba. mm, Ujú. Y en ocasiones recuerdo una anécdota, un ejecutivo me presentó otra persona porque yo le dije a esa persona cómo podría su hijo estudiar en Estados Unidos. mm, Quedó muy agradecida esa persona. Su hijo terminó siendo aceptado en la Universidad de Harvard y teniendo una beca. mm, El mm, hijo se la ganó. Yo nomás le dije cómo, así mm, ligeramente, si quiere invertir tiempo. mm, Él, gracias a eso, me presentó con unas personas y esos ejecutivos me contrataron para 3 conferencias y me mm, dijeron: "¿Cuánto me quieres cobrar por cada conferencia?". Y yo le dije: "Pues, ¿cuánto me quieres pagar?". Y mm, me ofrecieron pagarme muchísimo más de lo que yo pude haber dicho. mm, Y es como dices: "Guau, hiciste algo bueno", y eso mm, te podría decir que eso se tradujo en $75,000 por mm, hablar 3 horas.
en diferentes ocasiones. Una hora mm, en Perú, una hora en Estados Unidos, una hora mm, en México. $5,000 con mm, viaje business class en hotel de primera. mm, No lo busqué, no, mm, ellos, te te ofrezco esto. Y yo dije: "Oh, sí, mm, pues muchas gracias, muy amable". Pero ese es cuando tú te das cuenta que cuando tú no piensas en ti, piensas en los demás, las mm, cosas te llegan, o mm, sea, te llegan. Yo lo puedo comprobar. Ujú. mm, Esa es wow, una mm, mera realidad. O sea, oh, mm, nunca imaginé que dando un consejo un joven iba a llegar becado allá, y mm, eso en corto plazo sí iba a terminar en que alguien mm, me iba a decir: "Aquí está esto", mm. inesperado. Oh, qué interesante. Y en este sentido, por ejemplo, ya hablando en temas más de docencia, eh, ¿cuál es el enfoque que adaptas o tomas para intentar transmitir tanto conocimientos técnicos como, como parte de la vida, en general educación en algunas academias, ya sea el MIT, gente que normalmente tiene un mindset muy diferente al promedio, creo yo, porque son personas, como dices, normalmente se han esforzado mucho, a lo mejor vienen de otro tipo de redes. Yo creo que el perfil, al menos en el MIT, es muy diferente al promedio. ¿Cuál es Sí, cuál es ese mindset que adoptas para transmitir conocimiento? E incluso tú sí, mismo, mira, ¿no? Para abrirte, perdón. Ujú, sí, es una excelente pregunta porque, las personas en el MIT son muy demandantes, o sea, mm, es un curso ejecutivo, son muy demandantes, son de alto rendimiento, mm, pero yo trato de ser muy práctico, trato de ser muy directo, tener buenos análisis. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los business cases, porque no es lo que yo pienso, lo que yo creo, es lo que ujú, tenemos data histórica. Con esa data ujú, histórica nosotros podemos entender el pasado y en base a mm, eso podemos predecir el presente y el futuro. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado con esa audiencia que es muy difícil de cabildear? mm, Ellos son muy lógicos. Y mientras tú les des datos que son verídicos, que son relevantes, con una buena metodología, porque son muy demandantes y tienen el derecho a cuestionar lo que tú digas, porque van mm, a aprender, quieren aprender algo que tiene validez. Pero eso es lo que yo he encontrado y en lo que yo me enfoco. Y la verdad es que me ha ido muy bien con ellos. mm, Entonces, y es un buen lugar para estar por el network que haces, por la clase de personas que están ahí y son mm, cosas que haces un efecto dominó positivo. mm. Entonces, Y bueno, ya para terminar, no sé si quisieras compartir algún contacto o alguna forma donde la gente, la audiencia podría contactarte para alguna pregunta, algún consejo. claro que sí, miren, me pueden, el para temas profesionales, Ujú, LinkedIn es muy ujú, bueno, entonces ujú, les okey, recomiendo que me busquen como Israel Reyes ujú, Gómez en LinkedIn, seguramente me van a encontrar. mm, Y también pueden contactarme en otras redes sociales como es Twitter, como es Instagram, Israel G. Reyes, ujú, pero en Instagram tengo como 100,000 seguidores y mm, recibo muchos comentarios y a mm, veces muy difícil ver los comentarios que son importantes. Por mm, eso prefiero que me lo hagan en LinkedIn, porque mm, tengo más visibilidad. Entonces, LinkedIn sería la mejor manera para el nivel profesional y obviamente síganme en X, en Instagram, aunque mis actividades ahí son más personales, pero a la vez también más de acercamiento a nivel personal, ¿no? mm, Entonces, los invito ahí a que me sigan. ujú, El correo electrónico, pues tengo el correo de la Universidad de Harvard, que es mm, isr816 arroba g.harvard.edu, pero insisto, la mejor manera es LinkedIn porque esa es una plataforma ahí que está de mm, por siempre, ¿no? okey, Entonces, ujú. búsquenme, me va a dar mucho gusto. Claro, pues muchas gracias por aceptar la entrevista y espero tengamos otra oportunidad quizá para hablar un poco de cosas más técnicas y a lo mejor otro tipo de cosas que ahorita no tocamos porque la primera entrevista suele ser más como de conocer al entrevistado,
Pero bueno, en general muchas gracias y no sé si para terminar quisieras dar algún último consejo, algún último comentario. Sí, primero que nada, agradecerte tu tiempo, Javier, y también te admiro donde estás, lo que has hecho, eres mucho más joven que yo, entonces hay una una vida muy larga de mucho éxito y yo sé que lo vas a celebrar ah, conmigo, aunque a lo mejor si eso pasa cuando yo ya tenga 100 Mm, años, pues yo ya no lo podré ver, pero yo sé que va a llegar ese momento y que me vas a recordar. Y bueno, también a los jóvenes, a toda esta red que tú estás motivando, que estás conectado con ellos, pues que nunca bajen, que nunca tiren la toalla, ¿no? Cuando los odds son big, don't you worry, just work hard and smart. mm, Entonces, no hay que tenerle miedo a la adversidad, al contrario, hay que enfrentarla de una manera lógica, muy cognitiva y siempre bajo la tormenta, bajo la adversidad va a haber oportunidad, pero hay que mm, pensar y hay que ejecutar, ¿ok? Pues ese sería mi mm. mensaje final, ¿ok? Claro. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye bye.